Then I noticed in all my pain and sickness what music it was that like cracked and boomed. It was Ludwig van. Ninth Symphony, Fourth Movement. Stop it, please, I beg you! It's a sin! It's a sin! It's a sin! Hubo una época en la que el cine mexicano no era una tortura para los amantes del buen cine. Se dice que para que algo esté mal, primero tuvo que estar bien, y también tuvo que tener un inicio. Y es eso lo que vamos a explorar hoy. Entre la década de los años 30 hasta los años 50 del siglo XX, el cine mexicano tuvo un auge sin precedentes en sus producciones. Estas eran exportadas a Hollywood, Latinoamérica e incluso eran proyectadas en la Unión Soviética. En este periodo, no solo surgieron grandes cineastas, sino simultáneamente los fotógrafos, escenógrafos, actores, actrices, músicos y diseñadores que formaron parte de una generación dorada en la cinematografía mexicana. A estos años se les denomina como la época de oro del cine mexicano. El cine mexicano tiene una historia particular. Podría decirse que empezó a finales del siglo XIX, cuando Claude Ferdinand von Bernard y Gabriel Veire, proyeccionistas de los Lumière, trajeron a México y toda América por primera vez el cinematógrafo. Nuestra primera estrella de cine, Porfirio Díaz montando su caballo en Chapultepec. Los primeros cineastas mexicanos, Ignacio Aguirre y Salvador Toscano. Sí, todavía no llegábamos ni al siglo XX y ya habían nacido las primeras películas mexicanas. En 1906, Enrique Rosas hizo el primer largometraje mexicano, Fiestas Presidenciales en Mérida. Primera productora, Azteca Films, fundada en 1917 y que nos dejó El automóvil gris como su gran obra. Ni la Revolución Mexicana impidió que más personajes históricos se hicieran estrellas de cine. Francisco I. Madero y Pancho Villa nos dejaron valiosos registros de lo que fue su cobertura cinematográfica de la guerra. Después de la Revolución, el cine mexicano ya competía con Hollywood, tanto que incluso se llevaban a los primeros actores famosos, como Dolores del Río, la primera latina que triunfó en Hollywood. Pero llegando a los años 30, que es donde nos importa enfocarnos hoy, es donde se gestó lo que después serían los años de gloria del cine mexicano. Y es aquí donde vienen uno de los elementos que le dieron a la industria cinematográfica mexicana otro nivel. ¡Que viva México! No, esa no, esta. ¡Que viva México!, realizada por el director soviético Sergei Eisenstein, o como le dicen algunos compañeros del grupo, el Einstein del cine. Lo siento, Edgar, no podía evitarlo. Sergei Eisenstein, uno de los pioneros de la teoría del montaje y director de obras obligadas para todo conocedor de cine como El acorazado Potemkin, vino a México con la idea de hacer una película que retratara la vida, costumbres e historia a partir de 6 capítulos que recorrerían todo el bagaje de la historia de México. Sin embargo, por varios problemas en su producción, sobre todo financieros, la película quedó inconclusa, pero con más de 60 kilómetros de celuloide grabados. Estos sirvieron para la realización de algunas películas como Tormenta sobre México, Einstein en México, Día de Muertos y Tiempo en el Sol. Si bien Que viva México nunca llegó a terminarse, ni demostrar la visión que el director ruso tenía, sus imágenes inspiraron a los cineastas mexicanos que después le darían forma al cine nacional de los años venideros. También hay que hablar de Santa, estrenada en 1932, que se convirtió en el primer largometraje mexicano en tener sonido sincronizado con imagen. Pero hay algo muy importante que de momento no hemos tocado, y es que todo este florecimiento del cine mexicano tuvo su origen durante el Maximato. El Estado Nacional siempre estuvo interesado en el poder e influencia de la cinematografía. Recordemos que Porfirio Díaz y varios personajes durante la Revolución usaron el cine como un medio de propaganda. La estabilidad post-revolucionaria no sería ajeno a esto. En 1934, Lázaro Cárdenas entró al poder y se encontró con un país surgido de bases comunes y lazos colectivos. En otras palabras, una falta de identidad. El mundo en esos años se encontraba preparándose para ir al campo de batalla, y las grandes potencias usaron al cine como su gran arma de penetración cultural, y varias de esas propagandas ya habían llegado a nuestro territorio, y era clave para el Estado mexicano ponerles un alto. Hitler, con su entrada al poder en Alemania,
creó la Universal Film Acting Gesellschaft, o la UFA para los cuates. Y fue durante el primer año de Cárdenas que de las 15 películas que lograron rebasar las 2 semanas de exhibición en México, 6 fueron de Alemania. Se dice que México era un hervidero de espías de todas partes del mundo, que se acechaban en las calles de la capital y principales ciudades de México, y que esto pudo haber inspirado la trama de una de las más grandes películas hollywoodenses de aquellos años, Casablanca. Y sería bajo este contexto que Lázaro Cárdenas fundó en 1937 el DAP, Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, el cual se encargó, entre otras cosas, de usar con más intensidad que nunca, no solo la prensa, sino también los 2 más modernos medios de comunicación, la radio y, por supuesto, el cine. La intención de Cárdenas era dar una adecuada orientación a la industria y la propaganda del Estado. El DAP produjo 12 películas e inició 8 más de tipo educativo y documental. Fue destacada la participación de cineastas y actores reconocidos con el fin de difundir el proyecto educativo y la campaña de unidad nacional, así como la defensa del indígena, a quien se trataba de incorporar a los planes culturales y económicos del régimen. El DAP llevó a las salas cinematográficas del país cortos con títulos como 18 de marzo de 1938, El Petróleo Nacional, Petróleo, la Fuerza de México, y México y su petróleo, y nacionalización del petróleo, y como se podrán imaginar, todos con la temática de, sí, la expropiación petrolera. ¿Qué más? Bueno, se decía que la expropiación petrolera era una pieza fundamental en la creación de la identidad nacional. Incluso en ese entonces, el senador José María Dávila dijo que gracias a este suceso, la próxima generación sería la primera en disfrutar de su nacionalidad completa. Cinematográficamente hablando, también tenemos a un personaje que no solo señala un aspecto en específico como creador de identidad nacional, sino que incluso se lo atribuye: Emilio "el Indio" Fernández, que con mucha soberbia afirmaba: solo existe un México, el que yo inventé. Es obvio que México era un lienzo en blanco hablando de nacionalismo. El DAP también haría uso de cineastas en ascenso como Felipe Gregorio Castillo, quien en los años 40 dirigiría a María Eugenia, protagonizada por María Félix. Cárdenas no se quedó solo en eso. Además de sus incontables producciones que hablaban del petróleo, Cárdenas decretó en 1939 que todos los cines mexicanos tenían que exhibir al menos una película mexicana al mes. Con todos estos ingredientes estaba claro que las bases para el desarrollo del cine mexicano estaban puestas, y que fue con el siguiente presidente, Manuel Ávila Camacho, que se le terminó de dar forma a la época de oro del cine mexicano, quien impulsó un cine con una temática rural, conservadora y moralizante, que años después aprovecharía como director. ¿Quién más podría ser? Emilio "el Indio" Fernández. Pero si tenemos que hablar de la película que simboliza la inauguración de la época de oro del cine mexicano, esta no podría ser otra que Allá en el Rancho Grande de 1936, dirigida por Fernando de Fuentes. Esta película contiene lo que sería la fórmula a seguir por la mayoría de las películas durante esta época: historias cómicas ambientadas en parajes rurales y muchas otras con un claro énfasis en las diferencias de clases. De Fuentes también logró afianzarse como director gracias a su trilogía ambientada en la Revolución Mexicana: Prisionero 13, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. Reorganizada y con el apoyo del gobierno, en 1936 la comunidad fílmica se dedica a realizar secuelas de películas exitosas, entre las que destacan Así es la mujer, El Calvario de una esposa, Los chicos de la prensa, Malditas sean las mujeres y Las mujeres mandan, que fueron las bases genéricas de la industria naciente, usada por el Estado para efectos de propaganda política. Y es aquí donde llega el momento de hablar del factor más importante para que el cine mexicano consolidara su fuerza como industria: la Segunda Guerra Mundial. En Europa, pero sobre todo en los Estados Unidos, debido a que los materiales utilizados para producir películas como la celulosa comenzaron a escasear y fueron racionados, la industria cinematográfica mexicana encontró nuevas fuentes materiales y equipos que aseguraron así su posición en la producción de películas de calidad en todo el mundo. La disminución de exportaciones de Hollywood durante la guerra, la hostilidad norteamericana y el apoyo financiero dado al cine mexicano a través de la Oficina de Coordinación a cargo de Rockefeller le ofrecieron a la industria oportunidades únicas de desarrollo.
En el caso de la infraestructura, México fue uno de los pocos países latinoamericanos que desarrolló un modelo cinematográfico industrial, ya que, para 1935, la nacional productora contaba con 3 foros de filmación, al igual que su competencia, México Films, y 10 años más tarde, los estudios Churubusco, que contaban con 180,000 metros cuadrados. Las oportunidades comerciales adicionales ofrecidas por la guerra, el surgimiento de un importante número de directores y fotógrafos, así como la consolidación de un Star System basado en la semejanza de la industria hollywoodense, marcó las temáticas y sus tratamientos para establecer lo que conocemos hoy como el cine de oro mexicano. Pero la producción cinematográfica mexicana no solo imitaba el modelo industrial de Hollywood, sino que además reproducía las exitosas fórmulas narrativas y de construcción de personajes con las que la producción cinematográfica norteamericana había conseguido con eficacia que el público se identificara y se involucrara con los protagonistas de los filmes. Para finales de los años 30, la industria cinematográfica era la segunda más importante del país, solo por detrás de, sí, ya se lo imaginarán, el petróleo. ¿Qué otra cosa sería? El cine mexicano estaba presenciando los primeros años de crecimiento que abarcarían las siguientes 2 décadas, y que con sus temáticas más versátiles, a comparación de las entradas en guerra del resto del mundo, le dio a México un dominio no solo en Latinoamérica, sino que también consiguiendo reconocimiento en el resto del mundo. Lo mejor estaba por llegar, pero es aquí donde tenemos que dar por concluido nuestro enfoque en estos primeros años de gloria. Esos primeros años que cimentaron la creación de las mejores y más importantes obras que México haya visto en un solo periodo. Así como hoy añoramos buen cine, recordemos que hubo un tiempo donde este sobraba y nos sentíamos verdaderamente curados.